Con el racionalismo del siglo XVII, el peso del conocimiento recaía en la concordancia entre objeto y sujeto, entre las cosas y la representación que se hace el pensamiento de ellas. Con la aparición de lo que Kant llama como campo trascendental, el sujeto adquiere mayor peso en esta relación. A la armonía preestablecida le sigue la dominación de la facultad del conocimiento sobre sus objetos de estudio. Para descifrar la naturaleza ya no basta con encontrar identidades y diferencias para construir una clasificación bidimensional del mundo. Se necesita que los datos empíricos se articulen en profundidad, que configuren sus relaciones de acuerdo con un elemento unificador que sea condición de todo conocimiento y a la vez sea externo a él. Como en todo dominio empírico, el análisis interno ya no basta para dar cuenta de los seres vivos. Ahora se hace referencia a la vida como un campo trascendental que permite establecer relaciones no solo en distintos seres, sino entre elementos de un mismo ser. En el estudio del mundo vivo, la vida permite alcanzar verdades a posteriori y lograr una síntesis. La noción de organización, que ahora es indisociable del ser vivo, exige una finalidad que se identifica con la vida. Una finalidad que no viene impuesta por una causa externa como una inteligencia suprema, sino que surge desde el interior del organismo y la organización misma. Tal exigencia es una respuesta a la imposibilidad de disociar la estructura de su significación. Si observamos una figura geométrica en la arena, es claro que los elementos de esta figura no están reunidos por mero azar. Tales elementos parecen unidos por una relación de exterioridad. Pero es el conjunto de la estructura el que determina la posibilidad de su cohesión, el que representa el orden en medio del desorden. Dejado a su suerte, la figura tiende a borrarse por la influencia del mar, las lluvias y el viento. La figura solo puede mantenerse mediante la acción de una fuerza interna que lucha contra las fuerzas externas. La finalidad de los seres vivos halla su origen en la misma organización, puesto que los seres vivos tienden a reproducirse y deben unir todos sus elementos de manera estrecha. Kant toma parcialmente el argumento del reloj de Fontenelle. En un reloj, un engranaje permite el movimiento de otras partes. No obstante, un engranaje jamás es la causa de producción de otras partes. Una parte existe para otra y no tanto por otra. No es en las partes donde recae el poder de producción, sino que este poder es externo a las partes. Un reloj no puede producir las partes faltantes ni puede corregir los defectos por la intervención de otras partes. De esta manera, se concluye que un ser vivo no es una máquina, puesto que ésta solo posee una fuerza de movimiento, mientras que el organismo posee una fuerza de regulación y producción que comunica a los materiales que lo constituyen. Para el siglo XVII, se trataba de demostrar la unidad de los seres del universo y por eso mismo todos estarían gobernados por las leyes de la mecánica que tantos frutos dieron en el análisis del movimiento. La inexistencia del concepto de vida se puede ver perfectamente en la definición que da de ella la enciclopedia, a saber, aquello que es opuesto a la muerte. Claramente, carece de contenido la definición. A principios del siglo XIX se necesitaba dar cuenta de las propiedades de los seres vivos. El estudio de los seres vivos ya no puede tratarse como una prolongación del estudio de las cosas inanimadas. Este estudio exige el uso de conceptos propios y un lenguaje propio que haga justicia a los fenómenos del mundo viviente. Muchos de los conceptos de las demás ciencias reinantes no representaban con precisión estos objetos de estudio con propiedades singulares. Dice Bichat, si la fisiología se hubiera desarrollado antes que las ciencias físicas, no cabe duda que los conceptos desarrollados por éstas serían aplicados a aquellos. Así se hablaría del movimiento de los ríos por la tónica de sus riberas, de la conjunción de los cristales por la sensibilidad que ejercen sobre su sensibilidad recíproca o del movimiento de los planetas por su excitación a grandes distancias. A inicios del siglo XIX, resulta totalmente improcedente describir el funcionamiento del mundo vivo solo en términos de gravedad, afinidad y movimiento. Para mantener la cohesión y el orden ante las fuerzas físicas del desorden hace falta una fuerza de calidad especial, un principio de acción interior como dice Kant, a fin de cuentas, la vida. En la idea de organización está implícito lo que posibilita la vida y a la vez lo que ésta determina. A pesar de estar en el origen de cada ser vivo, la vida sigue escapando del análisis de sus propiedades y funciones.
Se trata de esta fuerza oscura que les da sus atributos a los seres y mantiene unidas las moléculas contra las fuerzas externas que amenazan con su separación. Los seres vivos están sometidos a fuerzas externas que proceden tanto de las cosas como de los seres y tienden a destruirlo. Para contrarrestar estas fuerzas del exterior es necesario una fuerza de reacción que resista los embates del exterior. La vida no es más que este principio de lucha contra la destrucción. Para Bichat es el conjunto de funciones que se oponen a la muerte. Para Cuvier es la fuerza que resiste a las leyes que gobiernan a los seres brutos. Para Goethe es la fuerza productora contra la acción de elementos exteriores. Para Liebig es la fuerza motriz que neutraliza las fuerzas químicas, la cohesión y la afinidad entre las moléculas. La muerte representa la derrota de este principio de resistencia y el cadáver no es más que un cuerpo que está sometido nuevamente a las fuerzas de la física. La vida es una fuerza en constante lucha contra las fuerzas de destrucción, la muerte y el desorden. El cuerpo vivo no es más que el escenario de estas luchas constantes. La salud y la enfermedad representan la persistencia de uno de estos principios. Cuando el ser vivo recupera la armonía dada por el principio de unificación, conserva sus propiedades y sana. En cambio, cuando estas fuerzas son derrotadas, las fuerzas físicas toman el control y acontece la muerte. Toda esta escena es ajena a los cuerpos inertes que se mantienen inmutables en el tiempo como la muerte. Dado que la organización exige un principio vital, la vida se vuelve ese principio en el que el organismo está sumergido. Las propiedades físicas de la materia son eternas y no cambian con el tiempo. En cambio, las propiedades de lo vivo son temporales. Parece ser que la vida impregna la materia bruta con sus propiedades. Una vez que la materia bruta pasa por un ser vivo, la vida le imprime cualidades únicas, las partículas son unidas y solo dejan de estar unidas cuando cesa la vida. Durante toda la vida de un ser, las propiedades físicas están, por así decirlo, encadenadas por las propiedades vitales y de ese modo ya no funcionan como deberían en el mundo físico. No obstante, las propiedades vitales tienden a agotarse con el tiempo y las fuerzas físicas vuelven a realizar su eterno mecanismo. El tiempo las gasta, como dice Bichat. Por el mero hecho de vivir, los seres vivos están destinados a morir. Un ser vivo está fijado por la vida, está cohesionado por un instante hasta que llega el fin. Los seres vivos son cúmulos de materia que la vida roza por un ínfimo instante. Las propiedades vitales son temporales en términos de individuos, son los individuos los que están sujetos a la muerte. Pero está el hecho de que cada ser proviene de otro. Sea una semilla o un feto, los seres vivos fueron parte de otro ser vivo y antes de adquirir autonomía fueron partícipes de un ser vivo. Por lo que las propiedades vitales se mantienen por filiación. La vida es un fenómeno continuo. Hay una diferencia entre este vitalismo y el animismo del siglo XVII. Mientras que el centro del argumento recaía en la distinción de la naturaleza de la materia en los seres vivos en el animismo, el vitalismo reconoce una unidad material. No obstante, es exigida una distinción en las fuerzas que actúan en el mundo físico y el mundo de lo vivo. El vitalismo funciona como factor de abstracción. La vida tiene un papel importante en el saber. Es lo que se busca en el animal o la planta y es el objeto mismo del análisis. Representa la parte desconocida que distingue al organismo de las formas inertes y a la biología de la física. El vitalismo de inicios del siglo XIX es una corriente importante en los inicios de la biología, una parte imprescindible como lo fue el mecanicismo del siglo XVII. Y no solo para naturalistas, médicos y fisiólogos, sino incluso para químicos. Dice Liebig, las reacciones de los cuerpos simples y las que se recrean en el laboratorio no encuentran aplicación en el estudio del organismo vivo.